Ok, ahora vamos con el ejemplo 2 de el cálculo del IMC de toda esta parte del pensamiento modular. Ok, el enunciado dice, en este ejercicio construirás un sistema modular que calcule el índice de masa corporal, valide los datos introducidos por el usuario y clasifique el resultado en una categoría de salud. En el Moodle tienen el link de la página donde explica lo del índice de masa corporal. Yo tomé una captura y la dejé aquí, lo básico, que ahí están las limitaciones, hay diferentes niveles de obesidad, etcétera, ¿no? Pero nos vamos con lo básico, que dice, para calcular el IMC es necesario dividir el peso en kilogramos de un paciente entre el cuadrado de su altura en metros. Con esto obtendremos un valor que se situará en uno de los siguientes rangos: bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, esta tarea es un poco, este ejemplo, no es una tarea, es un poco más complicada que la primera, pero igual la construiremos paso a paso con funciones modulares que cuando las dividimos hacen el trabajo mucho más fácil, independiente, y cada una de estas piezas se puede entender, revisar y ampliar de una manera más fácil, ¿no? Entonces, para empezar, tomamos este enunciado y escribimos los pasos generales que nos están dando, ¿no? Hacemos un algoritmo inicial, como si le estuviésemos explicando a una persona en lenguaje natural. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Le pedimos al usuario los datos. Después, entonces, calculamos el IMC. Después clasificamos porque tiene una clasificación. Según el IMC, hacemos la clasificación. Clasificar. Y nada más mostramos resultados, ¿verdad? Entonces, esto nos lo llevamos para acá abajo. Ok, entonces vamos con la primera. Partimos de pedir al usuario los datos, ¿no? Así como en el ejercicio anterior, una de las formas de pedir datos al usuario es utilizando el input. ¿Ok? Vamos a igualarlo aquí. Entonces el input le pasamos un mensaje, ingresa un número. Nada más para probar. Ah, número. Y mostramos en pantalla. ¿Sí? Entonces nos abre la ventana y, por ejemplo, 60,1 kilos. Y con el kilogramo y la altura en metros manejamos flotantes, ¿sí? Que aquí tenemos una casuística, ¿no? Que nos puede presentar el usuario, por ejemplo, con punto, o nos puede presentar con coma, ¿no? Entonces, una de las formas de solucionar es o pidiéndole al usuario que ingrese en el texto, que ingrese el número, y si es de un decimal, que ponga un punto, o hacemos el trabajo nosotros. ¿Qué es el trabajo? Pues que reemplazamos la coma por el punto. ¿Por qué tenemos que hacer este reemplazo? Porque tendremos que cambiar este string, porque finalmente es eso que nos devuelve el, el input es un string, cambiamos ese string a un flotante, ¿no? Entonces, en el caso del n, cuando tenemos un punto, funciona súper bien. No hay ningún problema. Lo cambia a flotante y ya está. Pero en el caso de la K, cuando utiliza la coma, lo ve como si fuese un string y no nos permite hacer el cambio. Entonces, ya estamos agregando una complicación más, ¿no? Entonces, ya el segundo paso no sería calcular, sino que sería reemplazo y conversión a flotante. Esto es reemplazo de coma por punto y
dispersión a flotante. ¿Mm? Entonces, nos quedaría el tercer punto, clasificar, calcular, clasificar y mostrar. ¿Sí? Entonces, bueno, terminamos de armar em, nuestro pedir al usuario datos. Entonces definimos obtener datos y en este caso lo hacemos por separado. El peso es igual al input. Ingresa su peso en kilogramos, estatura, altura. Ingresa tu altura en metros y retornamos los dos valores. Retornamos peso y altura y probamos obtener datos. Entonces ingreso tus datos, 64, por ejemplo, 64,1, 1,74. ¿Sí? Entonces tenemos aquí las dos causísticas, ¿no? Con la coma y con el punto. Entonces vamos con nuestro segundo punto. Reemplazo de coma por punto y conversión a flotante. Entonces definimos la función de convertir datos, paso, peso y altura. ¿Sí? Pero en convertir datos, vámonos de una vez con una pequeña validación. Y trata de, except valor error, imprime el error. Trata de convertir lo que viene en peso en flotante, pero no necesitamos nada más la conversión, sino que le pedimos que primero reemplace coma por punto y después trate de convertir tanto el peso como la altura. Si estos dos pasos están ok, entonces retorna los dos objetos, peso y altura. Si no, entonces es porque tenemos una excepción de error de valor. Entonces, error, por favor, ingrese números válidos para peso y altura y retornamos dos objetos porque esta primera parte retorna dos objetos, pero retornamos no. ¿Ok? Probamos. Entonces, convertir datos. Vamos a usar el que estábamos haciendo. Sí, entonces los convierte sin ningún inconveniente. Venga, si hacemos igual convertir datos, pero le pasamos cualquier cosa aquí, nos entrega el error y nos devuelve un no, no. ¿Ok? Entonces, convertir datos. Ajá. Vamos con el cálculo del IMC. Pero para calcular el IMC tenemos la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula nos dice, hey, para calcular el IMC debes dividir el peso entre la altura al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos otra complicación. Como es una división, la división por cero no existe. Entonces tendremos que validar rangos para peso y para altura. Al menos uno es que altura tiene que ser distinto de cero. Entonces, dejamos la fórmula por acá abajo. Dejo la fórmula por aquí. Y entonces aquí le agregamos un paso más. Antes de calcular el MC tendremos que validar rangos. ¿Sí? ¿Qué rangos tendríamos? Que el peso y la altura sean, por ejemplo, mayor que cero. Que el peso sea menor de, no sé, 200 kilos. Y que la altura sea menor a 2,5 metros. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro validar rangos. Nos vamos aquí. Esto sería
paso 4, paso 5 y paso 6, mostrar resultados. Entonces, nuestro paso 3 de validar rangos quedaría como definición, validar rangos. Y le pasamos el peso, la altura, y esto no me gusta. Y le decimos, hey, 0 es menor que el peso, esto puede ser 200 y altura a 2,5. Retorna true. Si no, entonces imprime un error. Error, los valores de peso y altura están fuera de los rangos válidos y retorna un false. ¿Sí? Probamos. Entonces valida rangos y probamos uno que sí y probemos varios que no. Valida rangos, por ejemplo, este peso que sea 0. Podemos probar que peso, habíamos dicho 200, bueno, 200, ¿sí? Uno negativo, por ejemplo, -10, ¿sí? Entonces nos quedan todos con ese mensaje de error, ¿ok? ¿Por qué no funciona el true y el false? Porque le podemos decir, hey, valida los rangos. Peso y altura están dentro de los rangos que necesito, ok, continúa. Si no, olvídalo. False. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con calcular MC. Ya una vez validado, vamos a calcular el MC. Entonces, definimos la función calcular IMC. Y le pasamos peso y altura. Sí. No. Return. Uy. Return y peso entre altura al cuadrado. Y probamos. Calcular IMC de uno que es válido. ¿Por qué? Porque antes de calcular validará. ¿Ok? Nos devuelve el IMC. Y ahora clasificamos. Ah, acá. Venga. Entonces, para la clasificación también tenemos unas unos rangos de valores que hay que evaluar, ¿no? Entonces, bajo peso, cuando el IMC es menor a 18,5. Ay, caramba. Peso normal, ok. Peso normal cuando es mayor o igual a 18,5 y menor a 25. Sobrepeso cuando es mayor a 25, mayor o igual a 25 y menor a 30. Y obesidad cuando es más de 30. Entonces, bueno, esto nos lo llevamos para allá abajo, igual que hicimos con el anterior. ¿Ok? Y construimos nuestra clasificación, nuestra función de clasificar. Clasificar IMC desde aquí. Vamos a aprovecharnos de esto. Entonces, IMC menor a 18,5. Entre 18,5 y 25, entre 25 y 30, mayor de 30. ¿Qué pasa? Aquí hay un error en la forma de programación. Es más una redundancia. ¿Qué pasa? Si el IMC es menor a 18,5, entra aquí, retorna bajo peso y se sale. No sigue evaluando todo lo demás. Entonces, al no seguir evaluando todo lo demás, esto es innecesario, al igual que este. ¿Sí? Entonces, si no entra aquí es porque es mayor o igual a 18,5. Se viene para acá. Si entra aquí es porque es menor de 25. Si no, pasa al siguiente y si no, al último. ¿Ok? Probamos. Entonces, clasificar, por ejemplo, 18, bajo peso. Ponemos clasificar, ponemos 18,5, que debería ser peso normal. Peso normal.
Y vamos a hacer un último, clasificar, por ejemplo, 180, que es una exageración, pero bueno, obesidad. Ok. Que aquí también se pueden validar los rangos de los IMC, porque hay varios niveles de obesidad, etcétera, etcétera. Ya, otro paso adicional. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Y nos vamos con la última, que sería de mostrar resultados. Esto es cómo queremos mostrar la información al usuario, ¿no? Entonces, mostrar resultados, peso y altura. No, aquí. Esto sí me interesa. Entonces le decimos, ay, caramba, peso, altura, IMC, clasificación. Tu, el peso, el peso es tal y la altura tal. Tu IMC es tal y tu clasificación es tal. Bueno, con esto me vale. Sí, entonces probamos. Mostrar resultados y le pasamos. Uf, aquí no recuerdo que hay 18,5 peso normal. 18,5 y aquí ponemos peso normal. Ok. Sí, entonces tu peso es 70,5 y la altura 1,75. Bueno, esto no me gusta. Peso es tantos kilogramos y la altura es tantos metros. Ok. Vamos a ponerle un espacio aquí, un espacio aquí. Ok. Tu peso es tantos kilogramos y la altura es tantos metros. Y tu IMC es 18,5 y tu clasificación es peso normal. Ok, entonces ahora hacemos el orquestador, la función principal que orquesta cada una de estas pequeñas partes. Entonces, def, mine, IMC. Vamos a aprovecharnos de esto que está aquí. Esto es calcular, IMC, clasificar, mostrar resultados. Entonces, peso y altura, obtenemos los datos donde el usuario ingresa peso y altura, que puede poner punto o coma. En convertir datos, reemplaza esa coma por un punto si existe, si no existe, lo ignora y ya está. Pero este convertir datos nos puede entregar un non, ¿no? ¿Lo recordamos? Entonces, nos puede entregar un par de non. ¿Ok? Entonces, como sabemos que peso y altura también es cero, esto lo podemos ignorar y directamente decirle, hey, si peso es válido, y altura es válida, entonces valida los rangos de peso y de altura. Si esto es true, porque validar rangos nos entregaba un true o un false, ¿sí? Si peso y altura está entre los rangos que hemos definido, entonces entrega un true y si no, imprime el error y entrega un false. Entonces, si esto que está aquí es true, entonces calcula el IMC, clasifica y muestra los resultados. ¿No? Ok, entonces probemos el main, ¿no? Vamos a probar con un valor válido, un ejemplo 74,5 y 170, no, 1,74. Y un valor válido, ¿ok? Y probemos con un valor que no sea válido. IMC, por ejemplo, peso 74 y altura 2,5.
¿sí? Entonces, error, los valores de peso y altura están fuera de los rangos válidos. Saquemos de rango a el peso. Entonces, peso, por ejemplo, -10 y altura 1,74. Error, los valores de peso y altura están fuera de los rangos válidos. Y con esto nos queda listo nuestro programa para el cálculo del IMC de forma modular.